Querría empezar diciendo que hablamos casi siempre de maestros de la República, que no es lo mismo en principio que decir maestros republicanos. Sería una generalización falsa decir que todos los maestros cuando llegó la Segunda República eran republicanos, ni muchísimo menos. Quizá una gran mayoría que tenían una formación católica, conservadora, etcétera, aceptó en un principio la llegada, como otros segmentos sociales de España, aceptó la llegada de la República porque, como veremos ahora, representó mejoras bastante visibles en el estatus y sobre todo en el sueldo. Pero eso no quiere decir que aceptasen todas y cada una de las reformas que iba a traer la República. Solo una minoría de maestros, pero muy activa y muy combativa, va a ser realmente republicana en el sentido de creerse en la República y de llevar, digamos, la defensa de la República, como veremos, hasta sus últimas consecuencias. Los maestros, como funcionarios del Estado, no tienen, digamos, existencia, tal como los conocemos ahora, más que desde principios del siglo XX. Romanones, siendo ministro, es el que los pone en un estatus de funcionarios del Estado, pasan a depender del Estado, porque hasta entonces, desde siempre, los maestros eran gente más ilustrada que iba ganándose la vida como podía, contratándose en municipios, pero de ninguna manera dependían de la institución como sucedió a partir de, como digo, de Romanones. Los primeros maestros, para defenderse, sobre todo frente a las políticas estatales, una vez que ya están confirmados como estos funcionarios del Estado, aunque con sueldos bajísimos y con existencias a veces muy problemáticas, para defenderse, como digo, fundarán asociaciones. Y muy pronto, desde los años, desde la primera década del siglo, sobre todo en los años 20, muy pronto vamos a ver en nuestro país cómo empiezan a surgir asociaciones de maestros de todo tipo, pero sobre todo asociaciones de maestros que trataban de ser simplemente de defensa del estatus y de defensa, digamos, de su profesión, en absoluto una defensa sindical de los muchos problemas que tenían. Solo algunos de ellos empiezan a plantear, y es curioso que en Aragón tenemos una de las primeras manifestaciones de cómo concebir un asociacionismo mucho más cercano al sindicalismo, como es precisamente los maestros que en 1912 estaban, un grupo de ellos, estaban en la comunidad de Albarracín y que hacen un manifiesto, lo sabemos porque construyen un manifiesto en el que abogan porque las cuestiones y los problemas profesionales hay que resolverlos sindicalmente, y entonces se hablaba de acercarse a la casa del pueblo. Acercarse a la casa del pueblo, en los términos en los que se decía entonces, era acercarse, digamos, al sindicato socialista de la Unión General de Trabajadores. Era una minoría, es cierto, pero empezamos a ver cómo se va a plantear desde este punto de vista y también desde el punto de vista de los maestros libertarios, cómo van a plantear una concepción distinta a las grandes y poderosísimas asociaciones de maestros que existían en el país. La dictadura de Primo de Rivera no trajo, desde luego, ninguna mejora. Lo que sí trajo es, desde luego, la formación real de los jóvenes que viven la dictadura y que se van a sindicar siendo estudiantes por primera vez en España, y se sindican en un sindicato muy combativo y muy importante que se llamaba la FUE, la Federación Universitaria Española, y que va a ser el semillero de maestros
republicanos, creyentes en la República, que van a ser, como digo, muy combativos en el periodo siguiente. La República estaba formada originalmente, su primer gobierno era una república, como sabemos, muy moderada, formada por catedráticos en su gran mayoría, pero que con una herencia del siglo XIX, de la institución libre de enseñanza sobre todo, tenían un gran empeño en que la educación fuera el instrumento de renovación del país. Y por tanto, desde el principio, aparte de otros problemas que no vamos a mencionar y que desde luego la República tuvo que hacer frente desde el primer momento, pero el problema de la educación fue uno de los más importantes y a los que se prestaron de una manera más decidida y desde luego más profunda. Para empezar, se hace una evaluación desde el punto de vista de la educación de cuántas escuelas serían necesarias en este momento, en el momento de la proclamación de la República en el año 31, cuántas escuelas serían necesarias para que todos los niños y niñas del país estuviesen escolarizados. Se calculó que por encima de las 27.000 o 28.000 escuelas, que naturalmente no existían. Lo que podíamos llamar por escuelas, aparte de que sí es cierto, durante la dictadura se hicieron escuelas en algunos pueblos grandes y que todavía las podemos ver, algunas de ellas todavía perduran, pero la mayor parte de las escuelas de los pueblos donde las había eran lugares infectos, a veces en el segundo o en el tercer piso y a veces hasta en una cuadra donde estaban los niños en condiciones realmente muy deficientes. Así que la primera y el primero de los problemas que atacaron el gobierno de la República fue precisamente el de crear escuelas. Pensar en un plan quinquenal, es decir, en 5 años a 5.000 escuelas por año, prácticamente en 5 años pensaba que podríamos tener construidas todas las escuelas necesarias para escolarizar a todos los niños y niñas. Bien entendido que por la Constitución Republicana del año 31 a la Iglesia se le despojaba de su capacidad de tener escuelas, etc. Aunque, como veremos, fue más un deseo que luego una realidad, porque cuando pasaron los 2 primeros años, lo que se llama el bienio republicano-socialista, hasta el año 33, no se había llegado ni mucho menos a la construcción de todo lo que se pensaba, aunque sí se habían ido cumpliendo plazos, pero precisamente el gobierno de derechas republicano que se estableció a partir de las elecciones generales de 1933, del 33 al 36, prácticamente lo que hace el gobierno de ese momento, de la derecha republicana, como digo, es retroceder todo lo que se había adelantado en el primer bienio, precisamente desdecirlo, echarlo abajo en el segundo bienio. Por lo tanto, ese fastuoso plan quinquenal no se pudo llevar a cabo, pero es cierto que la construcción de escuelas avanzó en esos 2 primeros años de una manera, con unos presupuestos extraordinarios, precisamente en un momento, no olvidemos, en un momento de crisis, porque la crisis del 29 golpeó precisamente a España en el momento de iniciarse la Segunda República. Sin embargo, a diferencia de otros momentos históricos posteriores, en un momento de crisis la República invirtió mucho más dinero en educación que en otra cosa. Claro, construir más escuelas llevaba consigo otras consecuencias, es tener más maestros, por lo tanto, crear más plazas de maestros y además mejorar notablemente las condiciones económicas de estos profesionales de la enseñanza. No era para echar cohetes, pero es cierto que las mejoras económicas fueron notables. Respecto a la formación de los maestros, se avanzó hacia una formación universitaria. Lo que quería la República es que los maestros que ingresaran en la profesión tuvieran una formación lo más completa posible. Si hasta entonces un maestro prácticamente podía ser maestro desde los 14 años, ahora se avanzaba hacia la necesidad de hacer un bachiller superior que fuese el necesario como para ingresar en la universidad, es decir, se elevaba la carrera a carrera universitaria. Por otra parte, se reformaron las escuelas normales,
hasta ahora eran escuelas normales de chicos y escuelas normales de chicas. La República lo que hizo fue, porque tenía en la cabeza una idea que todavía hoy es complicada, que es la coeducación, lo que hace es unificar y hace escuelas donde chicos y chicas, con gran escándalo, por cierto, de la derecha de su época, chicos y chicas estudian juntos en un mismo espacio, y por lo tanto se ganó y se avanzó por ahí, por ese camino, extraordinariamente. Desde el punto de vista de las materias y de la reforma, no voy a entrar ahora porque sería muy complicado, pero insisto, la República en este primer bienio sobre todo quiso reformar absolutamente desde la primera letra hasta la última de lo que era la formación de los maestros, porque pensaba precisamente que estos profesionales se iban a convertir en los mejores referentes de llevar a los pueblos, a los lugares más recónditos, precisamente la bondad y las bondades de la República. Abro un paréntesis para decir que es verdad, pero también es verdad que la dificultad que muchos de ellos tuvieron, precisamente una vez haberse convertido en maestros con las ideas de la República y ser destinados, y sobre todo las mujeres, ser destinados a determinados pueblos, pues fue un auténtico calvario para muchos de ellos, porque eran destinados a pueblos recónditos donde se llegaba escasamente con mula, y donde el cacique del pueblo, las autoridades caciquiles del pueblo precisamente, no iban a aceptar fácilmente que un maestro o una maestra con ideas nuevas pudiera revolucionar desde ese punto de vista lo que se estaba cociendo desde hacía siglos en muchos de esos lugares. No era lo mismo dar clases en una ciudad, en una gran ciudad, en una escuela graduada, donde había varias aulas y por tanto otra configuración social, que ir a escuelas unitarias a pueblos del Pirineo o a pueblos recónditos de la provincia de Teruel, etcétera, etcétera, hablando de Aragón. Pero esto es una cuestión muy interesante a abordar y que simplemente la apunto para ver cómo no todo era del oro que parecía relucir. Quiero apuntar aquí que aparte de la formación de los maestros, la República pensaba que había que dar una formación general, instrucción, porque la República no habla de educación en este sentido, sino que habla de instrucción. Había que llevar la instrucción también a los pueblos, es decir, hacer una educación no regulada, no de la escuela, sino llevar lo que en las ciudades era posible ver como obras de teatro, películas, cuadros, etcétera, y para eso se creó una idea fantástica como eran las misiones pedagógicas, es decir, grupos durante las vacaciones, grupos de estudiantes y grupos de profesionales, de maestros, de maestras, llevaban a los pueblos, como digo, y a los pueblos lejanísimos, desde obras de teatro. Es muy conocida la barraca de García Lorca, pero hubo muchas barracas. Y hubo, por supuesto, yo todavía recuerdo de crío haber visto en las eras del pueblo de mi padre, que era un pueblo, yo creo que no había cambiado nada desde la República, de la provincia de Guadalajara, cómo llegaban unos sujetos con una cámara de cine y en las eras, en una sábana, proyectaban imágenes que se movían. Aquello era una auténtica revolución, y estoy hablando de mí mismo, con que quiero imaginar que cuando la República en el año 31, 32 o 33 llevó el cine por primera vez a muchos de aquellos lugares, aquello fue una auténtica revolución en las cabezas de toda aquella gente. Justo lo que quería la Segunda República crear. Bien, la coeducación, como digo, era uno de los modelos más importantes. Muchos de estos maestros, la minoría es cierto, pero muchos de ellos habían estado becados en el exterior y habían ido a estudiar con, digamos, las mentes más preclaras de la pedagogía en ese momento europea, como de Crolí, sobre todo, como Freinet, y a la vuelta a nuestro país lo que hacía era enseñar lo que muchos de nosotros en la profesión hemos hecho en los centros
de profesores ya existían durante la República, donde se reunían comarcalmente para enseñarse las novedades que traían de fuera. La coeducación era una de ellas, la escuela pública y la defensa de la escuela pública, que ya se llamaba la escuela única, y además el modelo que se estaba introduciendo en esos momentos y que después del triunfo del Frente Popular se introducirá todavía más, que era el modelo soviético. No olvidemos que la Revolución Rusa había propiciado todo un cambio de parámetros y todos estos maestros, muchos de ellos, estaban muy emocionados con los cambios y con los avances pedagógicos que trajo precisamente la Revolución Rusa y que se estaban empezando a divulgar mediante publicaciones por toda Europa y desde luego recogidas con mucho interés en España. Es cierto que en este segundo bienio republicano, como decía antes, muchas de las cosas que se habían avanzado se volvieron a retroceder. Por eso cuando llegó febrero del 36 el Frente Popular, vemos a muchos maestros y maestras de estos renovadores que lo que hacen es ser interventores de mesas en las elecciones, cosa que por cierto luego les costaría muy caro. Pero eso indicaba que había un segmento importantísimo, primero, que durante todo este tiempo se había organizado dejando las asociaciones profesionales y metiéndose en movimientos sindicales, tanto en la CNT como en la UGT, y segundo, que estaban esperando la llegada de la vuelta a la renovación con el triunfo del Frente Popular. La República, como sabemos, desde el punto de vista de la duración, en Aragón acaba en el año 38, cuando cae el Frente. Pero a veces hemos dividido hombre tal y guerra civil. Aquí no hubo un corte porque hubo un territorio republicano. Aragón, como es bien sabido, se dividió en dos. Uno cayó en manos de los rebeldes, pero la República como tal y el gobierno de la República continuó hasta, como digo, la caída en el año 38 ya sí, el resto de Aragón y tal. Entonces toca hablar primero de algo que se habla muy poco, y es que durante la Guerra Civil en Aragón se trabajó porque el gobierno que se establece, ese a modo de gobierno autonómico diríamos hoy, que era el Consejo de Aragón, una de las consejerías es precisamente que se llama de Instrucción Pública y está en manos, se da a uno de los maestros socialistas. Y a partir de esta consejería se reorganiza. No olvidemos que si han caído las tres capitales en manos de los rebeldes, los republicanos establecerán para la República otras tres capitales, de las que hablamos generalmente poco, pero que son ni más ni menos Barbastro para la provincia de Huesca, Caspe para la de Zaragoza y Alcañiz para la de Teruel. En estas tres capitales estaba la organización de la enseñanza republicana y desde allí se establecían las normas y todo lo que había que hacer para seguir con la educación. Es decir, durante todo el tiempo de la Guerra Civil se estuvo trabajando en las escuelas y los maestros republicanos estuvieron llevando a los niños como si, con todas las dificultades, pero como si las cosas fueran como deberían ser. Solo una salvedad: Aragón es de los sitios que durante la Segunda República formó una unidad de combate prácticamente que estaban todos los maestros, formaban una centuria al principio y después un batallón que formó parte de una brigada mixta y que formó finalmente parte de la división más característica, junto con la roja y negra anarquista, más característica de nuestra guerra civil, que fue la 43 División. Estos maestros, todos o casi todos afiliados al sindicato UGT, desde Barbastro se organizaron y subieron al Pirineo para combatir desde allí a los fascistas y por lo tanto los maestros no solo dieron ejemplo en la escuela, sino que también dieron ejemplo defendiendo a la República en las trincheras. La guerra civil finalmente, no sé si decir que acabó, porque a veces
uno piensa que no acabó nunca, pero de alguna manera en Aragón los maestros republicanos se vieron sometidos, los defensores de la República me refiero, se vieron sometidos a dos tipos de represalias. Una al principio, cuando el golpe de Estado de 1936, la parte que quedó, geográficamente hablando, en manos de los rebeldes, pues los maestros afiliados a la UGT o a la CNT o los maestros republicanos en general fueron o bien asesinados o fueron represaliados de una u otra forma. Muchos de ellos pudieron huir, pasarse a la zona republicana, pero los que no pudieron, pues acabaron. Y la segunda parte, la segunda represalia fue cuando cae el frente en el año 38. Muchos de los que no habían caído en el 36, pues acabaron cayendo en manos de los fascistas y fueron asesinados en ese momento o represaliados de una u otra manera. Se dice estos días, en la prensa ha estado de cierta actualidad lo que se llama el proceso de depuración. Yo creo que la gente en general no tiene una idea muy completa de lo que significó, pero la depuración significó ni más ni menos que un decreto franquista que decía todos aquellos profesionales que estuvieran enseñando el 18 de julio de 1936 quedaban fuera de la enseñanza. Es decir, se echaba a todos los maestros. Y ahora, los que quieran seguir, que me lo digan, que vayan entrando, que yo, conforme iban entrando, se les abría un expediente, se les investigaba, se pedía informes a la Guardia Civil, al cura, al alcalde, a los vecinos, y al final de ese expediente pues se llegaba a la conclusión de que ese maestro podía seguir ocupando su puesto o en muchos casos era castigado, pues lo más normal era salir de la provincia a otro lugar o durante 2 años no poder ocupar puestos, 2 o 3 o 4 o 5 años o nunca ocupar puestos de tanto sociales como dentro de la propia escuela, etcétera, etcétera. Es decir, se establece una serie, o en el último de los casos, eran echados del cuerpo sin más. Claro, muchos de los maestros que pensaban que los iban a echar, lo que hacen es largarse y marchar al exilio. Tenemos un buen montón de maestros que marcharon al exilio y que todavía está por hacer ese exilio, hablo de Aragón en particular, y los que se quedaron aquí pues sufrieron como muchos otros. Se les permitió en algún caso y en esas condiciones, pero que duda cabe que pasaron un exilio interior que les llevó muchas veces a abandonar la propia profesión y a perderse para siempre en lo que había sido la idea de la República, de la educación. En fin, al final pues la República quedó ahí, suspendida, y tanto es así que muchos de los que luego nos hemos dedicado a la enseñanza, yo siempre lo digo, que cuando fui a la universidad a estudiar y estudié historia nada menos, jamás, nunca me habló nadie de lo que fue la República, ni del magisterio, ni de lo que los maestros hicieron o dejaron de hacer. Todo aquello lo hemos ido posteriormente aprendiendo a bofetadas muchas veces, de mala manera otras, y ha sido como perder tanto tiempo que podíamos haber ganado en la dignificación y en el recuerdo de lo que fue el magisterio republicano. Mucho sufrimiento, mucha pérdida de cabezas estupendas que hubieran sido maravillosas para que este país saliera de la mugre, pero en fin, la historia es lo que es, y lo que podemos hacer entre todos es volver a reaprender, a guardar un lugar en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y desde luego un lugar importantísimo en la historia para todos aquellos maestros que amaron la República.